Buenos días, nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre la elaboración del chicle. La palabra chicle deriva del náhuatl chicle. En la actualidad, la mayoría de los chicles utilizan una base de plástico neutro, también conocido como el acetato de polivinilo o la goma de Santano. Hasta hace relativamente poco, se utilizaba la savia de un árbol tropical, el chiclero, el cual se debe a su nombre más popular. El acetato de polivinilo, conocido comúnmente como un adhesivo vinílico, es un polímero obtenido mediante la polimerización del acetato de vinilo y el material termoplástico incoloro, también conocido como cola blanca. El poliacetato de vinilo se utiliza principalmente para la fabricación de láminas, planchas y recubrimientos de suelo. Lo que conocemos como chicle es una goma masticable de sabor dulce. Bueno, yo voy a hablar sobre la historia del chicle y inicia con su origen. Bueno, su origen es desde el uso que se le daba a los mayas, ya que ellos son de los primeros que lo utilizaron en México. Su proceso para utilizarlo es que hacían unos cortes en los árboles de chicozapote para extraer su resina, la cual ponían al sol para que se desecara y cuando ya estaba chiclosa la masticaban para limpiar sus dientes. Después, otra parte de la historia es el origen del chicle moderno. Ya empezó a ser una producción industrial y esta se comenzó principalmente en Estados Unidos. Su historia inicia con el general Antonio López de Santa Anna, que le vendió una tonelada de resina de caucho a Thomas Adams, un antiguo fotógrafo. Pretendió utilizarlo para fabricar neumáticos, juguetes y botas y demás, pero fracasó. Antes de dejar este proyecto, él se encargó de asociarse con otra persona que se llama John Baker Curtis, quien ya se encargaba de hacer algunos chicles. Y le dio la idea de agregarle parafina para poder utilizarlo para mascar. Simplemente que chicle no tenía sabor aún. Tuvo que pasar por diferentes fases para que ya se empezara a agregársele sabor, olor y color. Aquí se muestra la historia del chicle a través de los años. En 1871, los primeros chicles carecían de sabor y estos eran vendidos en una drugstore de Nueva Jersey y se llamaban Adams New York Gum. Después, para 1875, el farmacéutico John Colgan lo aromatizó con un bálsamo medicinal de tolú. Se utilizaba en la confección de jarabes, contra la tos. Se llamó Taffy Tolú. Después, para 1880, Thomas Adams le adicionó aroma y sabor a su receta original. Después, para 1848, salió la primera goma a mascar al mercado, la cual es llamada State of Maine Pure Spruce Gum por su inventor John Curtis. Esta terminó siendo una de las marcas más competitivas para el primer chicle que había antes. Después, para 1884, salió otro chicle que se llamaba Blackjack y era aromatizado con regaliz. De estos había más parecidos que era marca Chiclets, Bingley's Spearmint Gum, y estas fueron las que reinaron más en el mercado. Después, para 1928, se creó la primera goma de mascar que era fácil de hacérsele pompas de chicle y su color era muy característico porque era color rosa. Se llamó Bubble Double Gum. En 1941 se empezó a repartir la goma de mascar a diferentes soldados estadounidenses y de esta forma se pudo hacer más grande su consumo. Después, por último, en 1950 apareció la goma de mascar sin azúcar. Los principales exportadores de chicle en el mundo son México, con un 9.3% del valor total de exportaciones, el cual es equivalente a 78.8 millones de dólares aproximadamente, seguido de China, con un 8.84%, que equivale a 77 millones de dólares aprox. El siguiente país en la lista es Canadá, con un 7.31% del equivalente a 63 millones de dólares. Después están los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Pakistán y Holanda con un 6.38%,
5.8, 4.97 y 4.46% respectivamente del valor total de sus exportaciones. Las estadísticas dicen que hasta 2015 las exportaciones de chicle mexicanas son de 81 millones de dólares, y esto sumado a que el promedio de exportaciones desde 2008 hasta 2015 es de un promedio de 66.6 millones de dólares anuales. El ingrediente principal en la preparación de chicle sería la base de goma. En la elaboración de chicle natural se utiliza principalmente y originalmente la savia de chico zapote, el Manilcara zapota. Aunque hoy en día se pueden usar también el látex extraído de los árboles de gelutón o Diera costulata y el gutapercha, que es el Palaquium guta, o en otros casos algunas plantas coníferas. En la actualidad, muchas marcas elaboran chicle sintético, el cual usan como base de goma el caucho sintético o una mezcla de bases artificiales y naturales. Algunos ejemplos más utilizados del caucho sintético es el acetato de polivinilo, la goma xantana, el caucho estireno-butadieno y el polietileno. De aquí hablaremos sobre todo el proceso de producción. Tomaremos el diagrama de proceso de la empresa Clorex. Pasaremos a mostrar nuestro diagrama de proceso en la aplicación DIA. El proceso conlleva 4 etapas, es la de fundido. La resina es depositada y fundida en la mezcladora de fondo a una temperatura aproximada de 115 grados centígrados. Ya fundida es llevada al tanque de presión, el cual está equipado con 2 filtros, los cuales evitan los grumos y que no pase materia que no sea goma. Toda esta base es llevada al tanque de almacenamiento, el cual por vía de un tubo pasa a una tolva. Esta vacía toda esta resina trabajada a un mezclador de volteo, el cual se le agrega uno por uno todos los ingredientes. Ya cuando se encuentren todos los ingredientes en la mezcladora, se realizan movimientos de aspa para enfriar e incorporar todos los ingredientes, y a mitad del proceso se le agrega azúcar pulverizada y esencia de saborizante. Igualmente se incorporan por medio del aspa en el mezclador. Este mezclador da una mezcla resultante conocida como cocido, teniendo una temperatura final de 52 centígrados. En la segunda etapa es laminación. Primero pasa por el pre-extruder y es para disminuir todo el espesor que tiene la mezcla. Al salir pasa por una banda, la cual lleva al túnel de enfriamiento para luego pasar al extruder. Por medio de la banda pasa a la laminadora, la cual cuenta con diferentes rodillos para dar forma a la masa de una lámina. Estas láminas son acomodadas en una charola de madera, las cuales son transportadas a un enfriador, en el cual duran ahí aproximadamente un día o 2. Y en la tercera etapa es recubrimiento y empaquetado. Las pastillas de chicle son colocadas en bombos, los cuales tienen jarabe, colorante y esencia, para luego agregar las pastillas y pues agregarles un poco más de brillo. Después son pasadas a una máquina que se encarga de descartar todas las pastillas o los chicles que están que se consideran en mal estado o que son defectuosas. Las operaciones sanitarias principales en la producción del chicle son el mezclado. El mezclado es una operación unitaria que se lleva a cabo por medios mecánicos y que es ampliamente utilizada en el proceso de alimentos, en los que se pretende obtener una combinación de distintos componentes. En este caso se puede observar cómo la resina es mezclada junto con diferentes componentes para agregar color y sabor. El fundido también se emplea para dar forma y pues también ayuda para el proceso del mezclado. Reduce el espesor de una lámina de metal o materiales semejantes, y el enfriamiento, después de endurecer la lámina, hace que se enfríen los componentes hasta que cumplan los 18 grados Celsius y permanecen dentro de el enfriamiento de 1 a 8 días. Finalmente, en el recubierto se adiciona jarabe y sabor y color. Como proceso unitario tenemos la polimeración. Este proceso es de una síntesis de polímeros que se utilizan como catalizadores, luz o calor para llevar a cabo un proceso químico de unir los monómeros. Esto se puede ver en la primera etapa, que es la fundición. Entonces existen diferentes tipos de polímeros
polímeros, pero resaltamos dos muy importantes, los polímeros naturales y los polímeros sintéticos. Como su definición lo indica, los polímeros naturales se extraen directamente de las plantas o de algún animal. Este polímero se puede encontrar en este proceso como la resina del árbol de chico zapote, y los polímeros sintéticos se producen de manera artificial por el hombre mediante polimeración utilizando sustancias de bajo peso. Este se puede ver también en el acetato de polivinilo, el cual también se utiliza para realizar el chicle. Ahora bien, las principales variables de la producción del chicle pues vendrán siendo la temperatura, la humedad de la goma, la presión, la elasticidad de la goma, el tiempo de coagulación y el peso. Iniciando pues con la temperatura, esta debe de ir de 42 a 48 grados Celsius, pero que no se exceda los 52, y pues todo esto en un tiempo aproximado de 45 minutos. Esto pues una vez que está fundido, como ya lo mencionamos en el proceso anterior, se transporta a un tanque de presión mediante una bomba con una fuerza de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con una presión de 4 a 5 kilogramos entre centímetro cuadrado, esto para evitar el paso de grumos o materia extraña a la goma. Bueno, ahora bien, pues con la humedad de la goma, al momento de aumentar su diámetro, esta disminuye la concentración de agua en la composición de la goma base. Para realizar la valoración de la elasticidad de la goma, se utilizan 5 gramos de muestra de todas las pruebas de las gomas y un dinamómetro de 3 newtons suspendidos con pesas de 50, 100 y 150 gramos, y se registra el tiempo en que las gomas abandonan su estructura inicial. Se puede observar que el tiempo máximo necesario para alcanzar el estado de coagulación de la resina se encuentra entre la temperatura de 60 grados Celsius con un diámetro de 40 centímetros, y el valor aproximado máximo del tiempo es de 23.80 minutos. Y bueno, finalmente, para que el chicle tenga esta textura correcta para el paladar, el peso del chicle debe ser de 1.41 gramos. Los servicios para la elaboración del chicle es el agua potable, la energía eléctrica para que pues, la maquinaria funcione, los correos y telégrafos, los teléfonos, los supermercados, que es en el principal lugar donde se surte pues, estos chicles, las escuelas, que pues en las tienditas de las escuelas es el principal también lugar que se venden y se consumen. Los servicios buses extraurbanos, pues para el transporte de los chicles, el aeropuerto internacional, en dado caso que sean pedidos nacionales o internacionales, las dulcerías, que es el lugar donde puedes encontrar la mayor cantidad de chicles de todo tipo de marcas, y las tiendas de las esquinas o cosas así. En conclusión, el chicle es un producto que tenemos al alcance de nuestra mano, siendo este el que elimina olores no deseados, el estrés y ayuda a la concentración. Se obtiene de la resina del árbol de chico zapote, pero también existen sus alternativas sintéticas. Nuestro país es el número 1 en exportación y consumo de este producto, volviéndose una fuente de ingreso muy importante para nuestro país. Bueno, al último se muestran nuestras referencias y esto ya sería todo por nuestra parte.